Le damos la bienvenida a todos, todas y todos quienes están acá al segundo conversatorio del ciclo de actualización en métodos anticonceptivos de larga duración. Este conversatorio, como ustedes saben, se realiza en el marco del curso o del ciclo de actualización para métodos anticonceptivos de larga duración que estamos haciendo en conjunto entre el Plan EMINA y la Asociación Médica de Anticoncepción de Argentina, AMADA, que además, bueno, ya el año pasado ya venimos trabajando en conjunto con muchas cosas y son un soporte extraordinario para nosotros, así que muchísimas gracias. En este conversatorio nos acompaña Lía Rivas, que está acá, está de guardia, está con su AMBO, así que viene en acción. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Lía? Bienvenida. Lía es médica, ginecóloga y es especialista en estas temáticas y miembro de AMADA. Y cuando pueda se va a sumar María Luisa Moltoni, también una destacada especialista como Lía, que nos van a poder iluminar a lo largo de este conversatorio de todas las dudas que podamos y de todas las consultas que quieran hacer. La idea de este conversatorio es exactamente eso, que sea un conversatorio, que se base en sus preguntas, dudas, consultas, y en esto es importante repetir una vez más que la única pregunta tonta es la pregunta que no se hace. Y todas las demás son preguntas que hacemos entre colegas, personas que estamos abordando y que estamos intentando garantizar el acceso a las prácticas y a los recursos de salud sexual y reproductiva, con foco en adolescencia. Recordamos que esto es con foco en adolescencia porque se hace en el plan de este curso. Quiero recordar también y quiero comentarles que ya se habilitó la inscripción para el curso de anticoncepción en las adolescencias. Esta es la tercera edición, una edición que tiene novedades, que tiene nuevos temas, nuevos videos, algunas cosas que, bueno, que nosotras estamos enamoradas porque ha salido, la verdad que hay algunas clases, algunos videos que son increíbles y que nos ayudan a aprender, a ver y a estar siempre abordando nuevas dimensiones. Como les hemos contado en más de una ocasión, en este curso se han aprobado más de 5.600 personas de todo el país, trabajadores de la salud, de órganos de protección, de organizaciones de la sociedad civil y docentes en el curso de anticoncepción en las adolescencias y en general con un índice de satisfacción muy bueno. La gente está muy contenta con lo que estamos ofreciendo, pero de todas maneras, por supuesto, que estamos siempre abiertos a todos sus comentarios. Hasta ahora ya hay más de 1.000 inscriptos en esta nueva edición que se abrió ayer, y Javier o Ceci nos quieren recordar el link donde se pueden inscribir, porque yo me olvidé. Aprovecho para saludar, hay gente de muchas provincias que se está presentando en el chat, de Jujuy, de Catamarca, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí les acabo de pasar en el chat los datos del curso y la dirección, digamos, electrónica a la que se tienen que dirigir para inscribirse. Y les voy a pasar también ahora cuáles son aproximadamente los contenidos de un primer tramo o primer trayecto, que es el que se acaba de abrir, ¿no? Tiene 3 trayectos de este curso y son correlativos entre sí, por lo que hay que empezar por el primero, como se hace habitualmente, y seguir después avanzando en la medida que cada quien le interese hacerlo. Así que les paso más datos del curso ahí por el chat. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Lía, todo tuyo. A ver, todavía no tenemos, pero no tenemos preguntas todavía, así que les cuento un poco para que ya que es un conservatorio, conversemos. Les cuento un poco dónde me desempeño y cómo trabajamos. Acá yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, trabajo en un hospital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Rivadavia, y específicamente nosotros tenemos dividido la sección de ginecología, el servicio de ginecología, en distintas partes para hacerlo entre científico y más fluido.
Tenemos sección de climaterio, sección de reproducción, de patología mamaria, de patología cervical, y una de esas secciones es la sección de planificación familiar. Es una sección que está a cargo de la doctora Heredia, que tiene muchísimos años. Realmente la doctora Heredia ha sido pionera en este tema y en trabajarlo acá desde el hospital. Tenemos un lugar muy lindo de trabajo, con insumos que nos llevan y que con los cuales podemos trabajar muy bien. Así que trabajo en lo público y también trabajo algo en la seguridad social, en una obra social y en lo privado, con lo cual tenemos como una visión más amplia de los distintos sistemas. Para nosotros, para Amada, es un gusto, e invito a todos los que quieran asociarse, a los que quieran participar. Tenemos una página web que es www.amada.org.ar, donde hay tanto información para la comunidad como para los profesionales y las profesionales de la salud, y redes sociales, Instagram y Facebook, donde hacemos webinarios, donde hacemos información también para la comunidad. Están todos invitados, por supuesto, a participar. Y para nosotros, la verdad que está buenísimo esto de poder participar en estos cursos que Alejandra siempre nos manda la invitación, que te agradecemos, por supuesto, porque es una manera de llegar a mucha gente de todo el país. Realmente sabemos que son cursos muy federales, muy amplios y muy abarcativos. Entonces, la verdad que uno de los objetivos de Amada es poder ser lo más federal posible. Por eso el título de la Sociedad Argentina de Anticoncepción, que a veces nos cuesta un poco, pero bueno, la verdad que estar acá compartiendo esta tarde con todos ustedes, para mí es un real placer. Así que, si quieren preguntar, pregunten. Yo soy de esas médicas que, si no sé algo, digo, la verdad no sé, lo podemos investigar juntos o te puedo recomendar a dónde. Así que bueno, y de mi experiencia, lo que pueda ser satisfactorio para todos ustedes, un gusto. Muchísimas gracias, Lía. Ya empezamos, bien, me gusta. Gracias, Gisela, alguien que se larga. Dice, paciente ISC, ¿qué es ISC? Se coloca vacuna COVID-19. ¿Qué será ISC? ISC. Implante subcutáneo. Tiene un implante. Está bien, gracias. Tiene un implante. Y se colocó la vacuna. ¿Hay alguna recomendación o preocupación, algo que decir? No, ninguna preocupación con respecto, menos con el implante. A ver, las vacunas, sobre todo la de AstraZeneca, que es la que se da en nuestro país, cuando se dio en Europa, alrededor de marzo-abril, empezaron a haber algunos casos extraños o diferentes, unos casos muy pocos, pero ellos tienen unas bases de datos bastante importantes como para descubrir estos pocos casitos que tuvieron de trombosis en lugares extraños, en el vaso, y trombosis en el seno cerebral, que es una vena importante del cerebro. Y bueno, como todos los investigadores, a los epidemiólogos empezó a llamarle esto la atención, y seguramente ustedes han escuchado en los medios, allá por abril se suspendió por 1 o 2 semanas la vacunación en Europa, esperando investigar un poquito más qué pasaba, por qué era esto. Y se vio que esto era un caso muy extraño de trombosis, de forma de trombosis, que se ve en forma muy infrecuente en algunos casos que se utiliza la heparina, que es un anticoagulante, ¿sí? Vieron que los parámetros de laboratorios eran similares a ese síndrome post-heparina, que es muy extraño. Entonces los investigadores vieron que, en definitiva, no les parecía que el riesgo de esta mínimo que hay de 4 a 7 por millón de dosis que suceda una trombosis, pesado con el riesgo de trombosis que tiene la enfermedad COVID, era realmente prácticamente para negarlo, digamos, para seguir con la vacunación. Entonces de ahí es que quizás viene esta pregunta de por qué relacionamos un implante anticonceptivo con una vacuna. Y es por esto del riesgo de trombosis que se ha hablado muchísimo. Los medios se han hecho eco de esto para bien y para mal, porque a veces se informan bien y a veces se informa mal,
Nosotros desde Amada en la página web hemos sacado unos comunicaditos para la comunidad, en palabras sencillas, para explicar por qué motivo no había ningún inconveniente. ¿Y por qué digo menos con el implante? Porque el implante anticonceptivo no tiene estrógeno, que es la sustancia o la droga dentro de los anticonceptivos que podría generar un mayor riesgo de trombosis. El riesgo de trombosis de los anticonceptivos es con los anticonceptivos combinados, los que tienen estrógeno y progestágeno. Es algo mayor que el riesgo en la población que no utiliza anticonceptivos, pero de todas maneras es un riesgo muy bajo y comparado con el riesgo de trombosis que hay durante el embarazo y el puerperio es infinitamente menor. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente y no hay que dar ningún tipo de indicación de nada a la persona que tiene un implante subcutáneo y se va a vacunar contra el COVID o tiene la enfermedad de COVID. No hay ningún inconveniente en que lo siga utilizando. Muchísimas gracias, Lía. Yo además aprovecho para, esta pregunta que nos dio pie para esto. No tiene nada que ver lo que voy a decir, pero que me parece relevante es, ya somos 300 personas, que es importante que todas las personas que puedan se vacunen. Está empezando a aparecer resistencia de la población, alguna resistencia de la población a vacunarse, por esto que dijo Lía, hay muchas falsas noticias, hay mucha desinformación, hay mucha infodemia, hay mucho negacionismo, entonces es muy importante que quienes estamos cercanos al sistema de salud estimulemos la vacunación, porque ustedes saben que la vacunación no es un acto individual, sino que es un acto solidario. Entonces, es un acto colectivo, exactamente. Así que es muy importante. Si me permitís, Ale, ya que estamos con el tema de COVID, también es importante, o me parece que está bueno que lo digamos ahora, ¿qué sucede si una persona está utilizando un método anticonceptivo, pastillas, combinado o implante o el que sea, y tiene la enfermedad COVID? Que tiene que quedar claro que en aquellas mujeres que están tomando anticonceptivos combinados y tienen una enfermedad leve, no hay ningún problema en que lo siga utilizando. No tiene que dejar de tomarlo. Y esto ha sido una duda que recibimos todos los días en la consulta. Eso, punto uno. Si la persona está tomando anticonceptivos combinados, es decir, estrógeno y progestágeno, no es el caso del implante, y tiene una enfermedad moderada que genera una internación o una neumonía por COVID, entonces ahí sí, por supuesto que se consultará con los médicos tratantes, pero en general se aconseja cambiar a un método con gestágeno solo, es decir, de un método combinado con estrógeno y gestágeno, pasar a un método con gestágeno solo, que puede ser con desogestrel o puede ser el implante, ¿sí? Eso para que quede claro que aquellas que tienen una enfermedad leve por ahí no es necesario, si no tiene factores de riesgo, es una persona sana como la mayoría de las personas con capacidad de gestar, que en edad fértil, entonces no hay ningún inconveniente en que lo sigan tomando. Pero si es moderado o severa, entonces sí hay que o suspenderlo o cambiarlo a un anticonceptivo con gestágeno sola. Muchísimas gracias, Lía. Acá están preguntando sobre la duración de los implantes y las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así que me parece que es excelentes preguntas. Súper buenísimo. Mira, el implante que tenemos en Argentina es el Implanon, que es el implante de tonogestrel de una varilla. La duración que dice en el prospecto es 3 años. Ahora bien, hay muchísimos estudios realizados hace ya muchos años, porque el implante tiene muchos años en otros países, donde se ha visto en la extensión de su uso a 4 y a 5 años una tasa de embarazo de 0. Y se ha visto que si le dosaban a estas mujeres la droga en sangre, la droga que hace el efecto anticonceptivo, el tonogestrel en sangre, la concentración era la misma y la necesaria para inhibir la ovulación. Así que por eso es que el año pasado el Ministerio recomendó dejarlo ahora en pandemia durante 4 años. Sería una indicación off-label. Llamamos indicación off-label aquella que está fuera del prospecto. ¿Está basado en algo científico? Sí. Hay muchos trabajos que avalan, con muchas pacientes, que avalan que el implante con el tonogestrel se puede dejar por lo menos seguro 1 año más.
excelente, buenísimo. Hay otra pregunta en relación a un implante fragmentado, que aclaran que hace muy poquito, y es una buena aclaración porque vos qué le vas a decir. El implante fragmentado es un tema, mira. A ver, la recomendación del laboratorio, digamos, del fabricante del implante que nosotros tenemos acá, es de extraerlo porque no puede garantizar, al estar fragmentado, la eficacia anticonceptiva. Ahora, ¿qué pasa si no lo extraes? A ver, la posibilidad de que un implante se rompa es bajísima, bajísima, ¿sí? Hay pocos casos y tampoco hay estudios realmente hechos en ver, bueno, se le rompió, ahí tenemos una serie de 200 mujeres a las cuales, o personas que tienen puesto un implante y se le rompió y vemos a ver qué sucede. No hay estudios. Uno a priori supone que si el implante está fragmentado, igual va a seguir secretando la droga, si no va a haber ningún cambio. Pero la verdad es que la recomendación oficial del laboratorio que lo fabrica es de extraerlo cuando estén fragmentados. Bien, nos cuenta, no tengo el nombre por acá, pero nos cuenta, se me fue el nombre, que tiene una paciente que se colocó un implante y está embarazada. Bueno, la posibilidad de embarazo con implante es de 0,05. Por supuesto que no es cero, es similar a los métodos definitivos, a la ligadura tubaria y a la vasectomía. Si se embaraza y va a continuar con ese embarazo, hay que sacarlo, ¿sí? Ahora, si se embaraza y va a hacer una interrupción legal del embarazo, se puede dejar perfectamente. Perfecto, excelente. La otra pregunta que tengo es, bueno, están diciendo que hay falta de implantes. Hay que ver dónde, porque hay que ver bien dónde, porque en realidad hubo un periodo donde hubo menos implantes, pero ahora ya deberían estar actualizados, o sea que habría que ver específicamente dónde. Después, acá nos está preguntando Jimena, dice, ¿de qué manera brindan consejería para SIU, mencionando los efectos adversos graves pero infrecuentes y que no se asuste a la persona usuaria? Bueno, a mí hay algo que me gusta o trato de hacer, es porque es verdad, yo no puedo venderle algo a alguien diciéndole las cosas malas, ¿no? Y también es difícil poner en contexto cuánto es 1%. Menos de 1%, 0,5%, 1 cada 1000. ¿Cuánto será? ¿Es mucho, poco? Para mí está bien, está mal. El concepto de riesgo es difícil de explicar a las personas. Es difícil incluso para uno mismo entender. Si a vos te dicen tenés un riesgo de tanto de cruzar la calle que te atropelle un auto, y si bueno, cruzo o no cruzo. Bueno, para mí lo importante es poner en contexto los riesgos, estos que estamos hablando, que serían los de perforación o infección. Las posibilidades de perforación del útero durante la colocación son de 1 en 1000, 1 en 1000, 1 en 2000, es bajo, es realmente bajo. Y en general la posibilidad de perforación se da en el momento de la colocación, es por eso que uno tiene que tener un cierto entrenamiento. Las perforaciones que se dan en el momento de la colocación se hacen la mayoría con el histerómetro, que es ese aparatito finito puntiagudo que utilizamos para medir la cavidad uterina. Y ese es finito, es puntual, la perforación en general es puntual, no produce ningún inconveniente, y cuando uno se da cuenta que se ha sucedido una perforación, que generalmente son asintomáticas, la mujer no siente nada, uno detiene el procedimiento, ¿sí? Se puede quedar en observación o lo que sea. Ahora, ¿cómo informar que esto puede pasar? Y yo creo que dando las cifras está bien, explicando los riesgos de cosas de todos los días. Por ejemplo, yo a veces le digo, miren, hay riesgo que uno tiene riesgo de que algo suceda, no quiere decir que eso va a suceder. Usted cuando va a cruzar la calle tiene riesgo que le atropelle un auto, pero lo más probable es que no suceda nada de esto. Yo les hablo de los porcentajes, algunas lo ponen, les asusta un 1% y a otras no les asusta un 1%, es relativo. Uno tiene que informar los porcentajes y las posibilidades de complicaciones severas, pero la verdad es que hay que decir que son realmente infrecuentes.
no quiere decir que no haya que informarlas y hay que ponerlo por escrito en tu historia clínica. O sea, donde no tenés lugar de tomar un consentimiento por escrito, que por ahí no tenés una proforma hecha o es más complicado, bueno, uno escribe en la historia clínica, ya sea en papel o ya sea en la historia digital. Bueno, yo he charlado con la señora tal, le he explicado que los riesgos de sangrado y de sangrado más abundante, dolor o dismenorrea durante la menstruación es más probable y que hay efectos o posibilidades poco frecuentes, menores al 1% o al 1 por 1000 de perforación del útero. Ella manifiesta comprenderlo y está de acuerdo en la colocación del dispositivo intrauterino. A mí me parece que si uno es claro, bueno, la elección es de la señora, de la persona. Sí, yo creo que a mí me resulta sumamente interesante esta pregunta porque además pone en juego un modelo que sobre todo las personas que somos más grandes, más viejas, era un modelo como muy paternalista de proteger, de no decir, y la verdad es que hay que trabajar con personas informadas. Gran parte de nuestro rol es que las personas estén informadas, conozcan los riesgos y además también para que no se asusten. Digo, esto lleva un poquito más de tiempo, pero la verdad es que el ejercicio con personas informadas, el ejercicio de la profesión es mucho más placentero, porque además, digo, lo que uno tiene que hacer no es hacer una estrategia de atención a pacientes, sino que lo que hay que construir son espacios de cuidado mutuo. Entonces, si nosotros tenemos personas informadas que saben lo que les puede pasar, conocen los factores de riesgo, y eso lo pueden, yo creo que lo que vos dijiste, Lía, está muy bueno, porque a veces es difícil, es mucho, es poco, 1 en 1000, si a mí me pasa, yo soy la 1. Yo soy 100, claro. El 100%, pero bueno, pero entonces tengo mucho más riesgo de tener un accidente si voy en auto, digo, uno empieza a mensurar con otros riesgos de la vida cotidiana y entonces uno lo puede medir. A mí me parece que es muy importante. Y lo que me parece importante, Ale, también, así como uno informa, la pregunta es sobre lo infrecuente, pero me parece que lo que uno sí tiene que hacer hincapié es en los riesgos de qué cosas frecuentemente puedan suceder. O sea, uno no le puede poner un DIU de cobre a una persona que menstrua 7 días y que le dura 7 días y que es abundante, y pretendiendo que la señora después no venga a decirnos, mire doctora, ¿qué pasó? Ahora menstruo 10 y me estoy desangrando. Es decir, así como uno informa a los infrecuentes, lo ideal sería hacer mucho hincapié en las posibilidades de los efectos secundarios para que esa persona esté informada y tome una decisión a sabiendas de lo que le puede pasar. ¿Sí? Informar que con el DIU de cobre puede ser que haya más dolor con la menstruación, más días de sangrado, o que los días, o que la menstruación sea más abundante. Eso tiene que ir sí o sí, y tiene que, o sea, si hay algo que tienen que entender la persona que va a elegir el DIU de cobre, es eso, y tiene que estar de acuerdo en eso, porque es muy probable que le pase, y de eso va a depender que ella continúe o no con el método. Y ahí me parece una cosa importante, ya que estás en este tema, porque hay varias preguntas al respecto y sería bueno si pudieras decir cuál es la conducta ante la hipermenorrea con el DIU de cobre, que sigue siendo el método anticonceptivo más costo efectivo. Digo, hay que decirlo, hay que seguir insistiendo, hay que incrementar el uso del DIU de cobre, sigue siendo todavía el método anticonceptivo más costo efectivo. Entonces, ¿cuál es la conducta, Lía, para la hipermenorrea y la dismenorrea con el DIU de cobre y después para las alteraciones del ciclo con el implante? Ya te mando dos de un hilo. Mira, lo que dije recién es lo pilar. O sea, si vos no le decís antes a la persona que va a elegir el DIU de cobre, señora, sus menstruaciones ahora le duran 5, pueden ser que le duren 7. ¿Está bien eso para usted? Porque si eso ya no está bien para usted, tenemos que elegir otro método. Si la señora siente, o podemos corroborar, porque tiene un poquito de anemia, que menstrua muy abundante, no va a ser una candidata adecuada para que nosotros le pongamos un DIU de cobre. Ahora, si la persona le preguntamos, señora, ¿usted está bien si a usted con el DIU de cobre le dura un poco más de lo que a usted le dura?
la menstruación o es más abundante de lo que usted habitualmente está acostumbrada, o le duele un poco más, usted podría, le parecería bien para su estilo de vida, para lo que usted vive de su menstruación. Si ella dice que sí, perfecto, porque es lo que vos decís, Ale, esto es un ida y vuelta. Hay mujeres que no les molesta menstruar 2 o 3 días más de su ciclo, porque están teniendo un método de altísima eficacia, de 10 años de duración, y que no pueden venirse cada 6 meses, cada 3 meses o cada lo que sea, a ir a buscar una receta, a ir a buscar un anticonceptivo. Es decir, no les importa menstruar 2 o 3 días más. ¿Qué me importa? Si yo tengo mi método, es súper eficaz, no tengo ningún problema. Así como va a haber otra persona que realmente su ciclo, su menstruación, no tenga una buena relación ella con su menstruación, con su cantidad de sangrado, y le diga, no, la verdad que yo prefiero otra cosa, porque yo sé que esto no lo voy a tolerar, ya estoy en mi límite de cantidad de sangrado, y podemos estar ante la misma cantidad de sangrado, pero una mujer o una persona dice una cosa y otra persona dice otra cosa. Entonces, a mí me parece que está de vuelta que vos estás diciendo. Entonces, primero, informar. Respuesta, primero, informar, porque si no, vamos mal. Segunda, bueno, tratamiento para la síndrome de menstruación, la hipermenorrea con el DIU. El primer escalón de tratamiento es el uso de antiinflamatorios no esteroides, el ibuprofeno. Y hay que aclarárselo, se lo estoy dando para el sangrado, no para el dolor, porque por ahí la señora está pensando que usted le está dando el ibuprofeno porque le duele. No, usted, señora, lo tiene que tomar aunque no le duela, porque es para tratar de disminuir la cantidad de sangrado. Cada 8 horas, de 4 a 7 días, lo que necesite. Y en general le pedimos que lo empiece a tomar un día antes o un poco antes del sangrado, de los días de sangrado abundante. También hay estudios con el Ponstil, que es el ácido mefenámico, que viene de 500 miligramos cada 3 horas por 5 días. Cualquier otro antiinflamatorio no esteroide, porque la idea es cortar las prostaglandinas y cualquiera lo va a hacer. Hay estudios con indometacina. Y el segundo escalón ya pasaríamos al ácido tranexámico, que es el Arotran, en dosis que van entre 500 a 1500 por día, o un poco más también se puede dar, y eso va a depender de la cantidad de sangrado que nos cuente que tiene la paciente. Entonces y la desmopresina también, que es una droga que habitualmente no utilizamos, los ginecólogos no estamos acostumbrados y no tenemos, pero también está estudiada para el uso de sangrado. Pero yo diría que 3 pilares entonces para el sangrado por DIU: avisar, ibuprofeno o cualquier antiinflamatorio no esteroideo, avisar que no es para el dolor sino que es para el sangrado, y tercero, el ácido tranexámico. Hola, perdón, aprovecho para saludar. Hola. No te Ay, Dios, perdón, estuve con problemas técnicos hasta recién. Me presento, yo soy María Elisa Maltoni de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Y bueno, la idea era participar desde el inicio, tuve problemas técnicos, ahora estoy desde el celular, tenía diapositivas, un montón de cosas preparadas en la compu, pero bueno, acá estoy. No sé de qué habrán hablado, pero bueno, me uno y saludo. Buenísimo, Maru, buenísimo. Bienvenida, bienvenida. Bueno, la idea es, tenemos un montón de preguntas, así que la idea es que ustedes se vayan compartiendo las respuestas. Acá te contesto la segunda. Tenemos la del implante. Tienes razón. La pregunta que me hiciste es si altera el ciclo. En realidad, el implante anticonceptivo produce la anovulación. Si no hay ovulación, no hay un ciclo ovulatorio, así que no hay una alteración del ciclo. Cuando uno coloca un implante, uno tiene que avisar también, y acá llegamos a lo mismo, la consejería, la información como primer punto, que va a haber o puede pasar que haya alguna alteración de su sangrado, de su patrón de sangrado, ¿sí? Y esto lo tiene que saber, porque puede ser que haya sangrado frecuente, en un 20% de las usuarias de implante puede haber sangrado frecuente, molesto, que no la va a dejar anémica, de no una cantidad abundante, pero sí que puede ser incómodo para la persona.
y un 80% que le va a ir bien. Dentro de ese 80% que le va a ir bien, puede haber, o que va a tener un sangrado cómodo, digamos. Pero dentro de ese sangrado cómodo, porque nosotros pensamos que es cómodo, también va a estar la persona que no tenga sangrado. Y eso puede llegar a ser algo raro si no lo avisamos, porque hay como una cosa de que yo tengo que menstruar todos los meses, si no, no estoy sana. Y bueno, eso hay que dejarlo muy claro en la consejería del principio, que hay sangrados que van a ser más cómodos y que dentro de esos sangrados que van a ser más cómodos para usted porque va a usar menos toallitas, porque va a gastar mucho menos dinero, porque su cuerpo va a estar perfecto, porque no se va a embarazar, existe la posibilidad de que no le venga ningún tipo de sangrado menstrual y eso sería lo normal. Y ahí va la pregunta, ¿esto estaría bien para usted? ¿Sí? O sea, pongámosla en situación. Se va a poner un implante y puede pasar que no le venga la menstruación. Yo le estoy diciendo que esto es normal, que es algo que no le va a pasar nada a su salud porque usted no le venga sangrado durante 2 años, 3 años, el tiempo que sea que utilice el implante. Hay que ser muy clara y que esto le tiene que quedar muy claro a la usuaria porque si no es una causa, de hecho fue en un estudio que hicieron hace unos años, con lo que la primera causa de extracción de implante fue la amenorrea, cosa de que eso no nos puede pasar, porque ¿por qué? ¿Qué problema hay que no le venga? El problema es que no explicamos bien, o volvió y no le volvimos a explicar bien. Y hay otra cosa que tenemos que saber, es que también tenemos que avisarlo antes, es que aquella persona que tiene un patrón favorable de sangrado, favorable digo sangrado poco o infrecuente, si tiene un patrón favorable de sangrado los primeros 3 meses de uso del implante, es probable que siga así. Y aquella persona que tiene un patrón desfavorable, con desfavorable estoy hablando de un sangrado incómodo frecuente, que puede ser poco, de poca cantidad, pero frecuente, que puede molestar a la usuaria. Los primeros 3 meses, si tiene un patrón desfavorable, solamente el 50% va a mejorar a largo plazo y bueno, ahí sí seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de tratamiento en vistas de que mejore. Tratamiento. Bueno, tratamiento. El ácido mefenámico, que es el Ponstil, está estudiado, hay estudios hechos para el implante con levonorgestrel, 3 por día, por 5 días, una semana, es correcto. La doxiciclina es un antiinflamatorio, tiene una acción antiinflamatoria, es un antibiótico que aparte lo ponemos con alguna acción antiinflamatoria. La dosis de 100 miligramos, 1 o 2 veces por día, por 5 a 10 días. Y también, si la señora o la persona, perdón, no ha tenido una contraindicación para el uso de estrógenos, en general lo que hacemos, porque lo tenemos a mano, es utilizar algún anticonceptivo combinado. Hay estudiados con levonorgestrel y etinilestradiol de 30 microgramos, un ciclo, 2 ciclos, una vez. Hay estudios hechos con pocas pacientes, pero es un poco a manejarlo en forma empírica. También se ha utilizado la mifepristona, el tamoxifeno y el ulipristal, pero no son drogas que nosotros tengamos a mano o cerca. Mifepristona y el ulipristal no tenemos disponible en nuestro país y el tamoxifeno la verdad que no ha dado resultados concluyentes. Así que yo diría tratamiento Ponstil, doxiciclina, anticonceptivos. En igual posibilidad de chance de que funcione. Maru, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. En mi experiencia del anticonceptivo, o sea, el estrógeno, porque si nos ponemos a analizar un poco la fisiopatología, ese es el tema, ¿por qué pasa esto con los métodos de progestágenos solos? Inclusive se ha postulado dar más progestágenos, pero si uno se pone a pensar en que en realidad es un endometrio que en general está atrófico, que tiene vasos un poco diferentes, que tiene bastante fragilidad. Por eso a mí personalmente, si se puede dar el estrógeno, me parece que va muy bien, hay muy buena respuesta. El tema es que no muchas personas, pero algunas personas que van por el implante es porque tienen contraindicación para estrógeno, así que eso lo vamos a tener en cuenta.
no necesariamente toma continua. Me parece que en este caso el tema cíclico puede favorecer el patrón de sangrado. Y sí recordar que si bien uno va a ser la primera causa de sangrado diferente, una persona que tiene puesto el implante, no olvidarnos, ¿sí?, de excluir otras causas también de este spotting, de este manchado, ¿no? Quizás en los 3 a 6 meses desde la colocación, donde va a ser sumamente frecuente, pero en una persona que lo tiene ok y pasa el tiempo, bueno, no olvidarnos de excluir la patología cervical, la patología endometrial, quizás algún uso concomitante de alguna droga que pueda bajar la biodisponibilidad de la droga del implante. O sea, tampoco entrar de una en que es la causa del implante sin hacer, digamos, los otros pasos correspondientes de descartar otras causas de sangrado. Pero totalmente de acuerdo con Lía. Ya que estás acá, Maru, ¿qué podés contar de los anticonvulsivantes y el implante? Bueno, es una pregunta interesante porque cuando uno va a los criterios de la OMS no hace esta salvedad en el uso de implante y de anticonvulsivantes, y la verdad es que la eficacia del implante, ya lo deben haber dicho y se ha visto en el curso, o sea, es altísima. Pero justamente para este webinar, repasando uno de los trabajos con más de 200.000 colocaciones aproximadamente, hubo 200 y pico de embarazos. O sea, la tasa de embarazo es menor de 1 por 1000 personas, 1 cada 10.000. La mayoría de esas fallas fueron por mala colocación inadvertida. De repente, implantes que no estaban en su sitio y fueron asumidos como en su sitio. Muchos fueron por un timing incorrecto de colocación, es decir, esto de ser bastante obsesivos con ver que la paciente esté bajo otro método o que esté menstruando, estar seguros que no se lo está poniendo embarazada básicamente. Y un pequeño porcentaje de estos embarazos tuvo que ver con el uso de drogas anticonvulsivantes. Así que si bien la OMS no lo dice, nosotros desde Amada advertimos esto, digamos, y es importante, me parece, que el auditorio lo tenga en cuenta, porque el etonorgestrel se va a metabolizar por el CYP3A4, que es el citocromo P450, donde también se metabolizan muchos anticonvulsivantes, es decir, que las drogas podrían competir y podría haber menos biodisponibilidad del etonorgestrel. Así que, digamos, quizás en una persona que los está utilizando se puede asociar algún método de barrera, o quizás pensar en otro tipo de anticoncepción como algún método intrauterino donde sabemos que no hay interferencia de este tipo. Sí, si bien la OMS, como dice Maru, no los incluye como digamos, una interacción medicamentosa, los criterios del Reino Unido sí. Hay un estudio hecho con carbamazepina donde se ve que la farmacocinética del etonorgestrel está disminuida por debajo de los niveles necesarios para inhibir la ovulación, y de ahí sale esto de, qué pasa con los inductores. No todas las drogas antiepilépticas, para los que nos están escuchando, no todas las drogas antiepilépticas producen esta interacción. De las más conocidas, el ácido valproico no, la carbamazepina sí, el fenobarbital sí. Para las que son por ahí que no tienen tanto manejo de esto. Así que en realidad las que son epilépticas y están utilizando el implante, hay que ver cuál es la droga que está utilizando, porque no con todas va a haber inconveniente. Así que bueno, nada, eso básicamente. Sí, bueno, yo creo que... Perdón, sí. Solo lo último, que las personas que son epilépticas, generalmente lo que les decimos es que siempre que su profesional de la salud le modifique la medicación, que por favor nos avise, porque tenemos que rechequear que no haya interferencia, porque a veces las pacientes o las personas uno no las ve por largo tiempo, y cuando vuelven quizás en el medio les han cambiado las drogas, y también pasa mucho con patología psiquiátrica, donde se modifican las drogas y por ahí uno cuando la ve a la persona no está tomando lo mismo, y a veces el consejo que dimos en un momento no es válido para otro. Entonces siempre avisar que, chequear interacciones. Sí, y ahí como son pocas las drogas y las personas con medicación crónica en general conocen muy bien su medicación, decirles, si te dan este o aquel, sabés que va a haber contraindicación.
Hay una pregunta muy puntual, una paciente en edad reproductiva con cáncer de mama que solicita un método anticonceptivo, si le pueden indicar un DIU de cobre. Sí, por supuesto, no hay ningún inconveniente, es como el caballito de batalla para las pacientes con cáncer de mama. Tenemos millones de pacientes, Ningún inconveniente. Sería lo ideal. No el SIU, no con levonorgestrel. No el de levonorgestrel. Si bien a veces se presta confusión porque se ha usado, se ha postulado para prevención de patología endometrial asociada al uso de tamoxifeno post cáncer de mama, se ha postulado y prevendría mucha patología endometrial, no tenemos seguridad para utilizarlo, si bien es un método predominantemente intrauterino. Hay algo de pasaje del levonorgestrel a circulación, así que no estamos avalados hoy por hoy para usarlos en mujeres con cáncer de mama. Sí, el de cobre, para el cual, como decía Lía, no hay ninguna contraindicación. Yo querría repetir acá porque dice que una persona se embaraza y tenga el implante, vuelven a preguntar si hay posibilidad de dejarlo puesto para que actúe después. No, otra vez, si se embaraza y va a continuar con el embarazo, hay que sacar el implante. Si se embaraza y va a hacer una interrupción legal del embarazo, entonces se lo puede dejar, sin ningún problema. Bien. Bueno, y otra, vuelvo a repetir esta pregunta porque ya lo dijeron, pero si el implante queda mal colocado, sí, no hay garantía de su efectividad. Acá preguntan, ¿qué pasa si después de 3 años empieza de tener un DIU, una niña, una adolescente, una joven, comienza con sangrado? Y hago 2 preguntas que pues estaban juntas, que van en la misma línea, que es, ¿qué pasa si una joven o adolescente está 8 meses sin menstruar? Maru, te dejo a vos y voy a tomar agua. Bien. No, si con respecto al DIU de cobre, sería la pregunta No, del aumento de sangrado. Con el implante. No, lo que tratamos de hacer, digamos, sabemos que es algo frecuente, que puede haber ausencia de sangrado bajo implante y bajo SIU de levonorgestrel, así que se trata en la entrevista poder reasegurar a la persona que esa situación no inhibe el efecto anticonceptivo, que la eficacia sigue siendo óptima, y trabajar sobre los conceptos y por qué se produce esa ausencia de sangrado. Habitualmente cuando uno puede explicar que es el endometrio, que es la parte interna del útero, que está muy fino, que como no hay intervalos, no hay un espacio para que eso sangre, pero que no está, los mitos que uno más observa, lo que más refieren las personas son el temor a embarazo, el temor a menopausia, o esta sensación de que la menstruación está dando vueltas por algún lado y que no está saliendo, o sea, como esta falta de limpieza que a veces desde lo cultural está presente, y es súper respetable esto de que, bueno, la menstruación es como que limpia. Entonces uno tiene que trabajar explicando que ese tejido no está, que la sangre no está retenida, que esto no afecta la eficacia, a veces hacer test de embarazo para que la persona pueda entender que es negativo y que se puede quedar tranquila. Así que se trabaja desde eso. Obviamente hay personas que de todas formas no se van a sentir cómodas con esta situación y bueno, se reverá el método, pero siempre tratamos de explicar, y a partir de conocer por qué se produce esto, mucha gente lo termina aceptando y puede ver la mitad del vaso lleno, que es esto que hablaba Lía antes, tal vez verlo como una situación cómoda, ¿no? La ausencia de sangrado. Esta pregunta la voy a contestar yo porque Mariela pregunta que está viendo personas con implantes de doble varilla que duran 5 años y por qué no se ofrece desde salud y si tienen la misma eficacia. Si tienen la misma eficacia no se ofrece porque no hay en la Argentina, pero les cuento que desde el Ministerio de Salud se está trabajando para ver si se puede también contar con implantes de 2 varillas. ¿Cuáles son los requisitos para colocar un implante? Bueno, primero hay que hacer una buena charla con la persona, justamente explicando lo que dijimos recién, los posibles efectos secundarios y las posibles alteraciones en el patrón de sangrado. La primera consejería es fundamental. Nada más.
Eso es todo. No, creo que hay mucho preconcepto quizás en general en que uno necesita gran cantidad de cosas antes de iniciar algún método anticonceptivo en general hormonal, y lo más importante es la entrevista, ver que no haya contraindicaciones, y se podría idealmente tomar la presión o por lo menos tener el dato de que la persona tenga presión arterial normal. Pero en el caso del implante, al ser un método sin estrógenos, muchas restricciones quizás a los métodos hormonales, como puede ser una persona hipertensa, una persona fumadora de más de 35 años, migrañas, cosas que quizás impedirían un método hormonal combinado, sí podrían utilizar el implante. Entonces es mucho menos lo que tenemos que chequear si vamos a colocar un implante que si vamos a quizás a dar un hormonal, que de por sí igual son pocas las contraindicaciones. Así que básicamente esto, y los requisitos es que no esté embarazada en el momento. Tratamos de priorizar en los LARCs y en los métodos en general un inicio lo más rápido posible, y en eso, digamos, se puede colocar en el momento si estamos razonablemente seguros, como dice la OMS, de que la persona no está embarazada, digamos, que puede ser colocarlo durante el periodo menstrual, colocarlo bajo el uso de otro anticonceptivo efectivo, o quizás haciendo un test de embarazo si hay alguna duda. Así que me parece que con eso es suficiente. Me parece muy importante esto que estás diciendo, Maru, y sobre todo resaltar que el test de embarazo, si se puede hacer, se hace, pero mucho más importante el interrogatorio, porque si no tuvo relación en los últimos 10 días, digo, hay como toda una serie de cosas que es importante, y no basarlo en el test de embarazo, sino en el interrogatorio y las condiciones. Así que eso me parece sumamente importante, estas dos cosas que ustedes están diciendo, y que siempre es lo antes posible, en el momento y sin postergar. Y acá hay una pregunta que dicen que, bueno, que hay cada vez más adolescentes y mujeres que practican fútbol. No entiendo muy bien la relación, porque yo no practico fútbol, pero dice que se han visto implantes en la imagen radiológica con torsión en B. ¿Y cuál es la conducta? No, debe ser que practican un deporte de contacto, puede ser básquet también, por ejemplo, no me imagino. No relación directa con el fútbol. Bueno, por un golpe. Mira, ¿sabés qué me pasó la semana? Y me preguntaron, ¿está doblado? Yo tengo que cuidar porque me dice, mi compañera que hace handball, le dijeron que se lo vende y se pone una venda antes del partido de handball. Yo científico sobre eso no leí nada. No, nada científico. Me parece que no podemos contestar para nada de los científicos. Si la persona se siente segura poniéndose una venda, y me parece que eso la hace estar más tranquila y jugar más tranquila, concentrarse en el juego y no estar cuidándose el brazo, adelante. Yo se los muestro. No atiendo a grandes deportistas, pero les muestro el implante y que vean que es de plástico y que vean que es algo que es muy difícil que se rompa, porque es algo, no es algo de madera que es duro y se puede quebrar. Pero les contaba que hace un mes atrás me pasó de una chica que vino a consultar porque se quería sacar el implante, una chica de 23 años. Me lo quiero sacar, pero ¿qué te pasa? Porque me pica, me dice, me pica y me pica y me pica. Y yo le digo, ¿pero qué te pica la vulva? Pues no creo que sea por el implante. No, me pica el brazo y se lo tocaba todo el tiempo. Y todo el tiempo estaba tocándoselo durante la consulta, y ella me refiere que todo el tiempo se lo tiene que estar tocando porque le pica y le molesta. Bueno, traté de convencerla, de hacer una consejería, de hablarle de los beneficios, no pude convencerla, y realmente me pasaron dos cosas: que el implante estaba doblado porque ella todo el tiempo lo doblaba de las puntas hacia el centro, entonces lo saqué curvo, y me costó sacarlo también porque no tenía esa vaina que generalmente vemos de reacción inflamatoria alrededor del implante, entonces estaba muy móvil en el tejido subcutáneo. Pero ninguna deportista que me haya consultado por eso. Pero me parece que si una se siente segura en el partido, así como se venden los tobillos, que se venden también el brazo, está perfecto. Sin asidero científico, ¿no? Solamente para estar tranquila. Hay un par de preguntas en relación a desde qué edad se puede colocar el implante, y hay una acá específicamente de una niña de 13 años que no ha tenido la menarca,
Yo, antes de que ustedes digan, hablen específicamente del tema, quiero decir que en cualquier relación sexual o cualquier niña por anticoncepción entre los 10 y los 14 años hay que pensar un abuso. Digo, no pongan, igual hay que pensar, digo, no, pero no dejemos pasar un abuso, pero yo les dejo a ustedes que contesten desde qué edad se puede colocar un implante. Maru, tuya. Bien, totalmente coincidimos con lo de se puede brindar anticoncepción, pero siempre tenemos que tener en mente el abuso y más a esas edades. Se puede poner desde cualquier edad, digamos. Quizás esto de la menorrea puede generar temor en los profesionales por el hecho del temor que siempre está por ahí de masa ósea, pero la inhibición de la actividad folicular del implante no es tan importante, es decir, los niveles de estradiol que se manejan son aceptables para mantener la masa ósea, que es lo que en general más preocupa con respecto a la adolescencia. No hay tampoco ninguna contraindicación a nivel de criterios de elegibilidad de la OMS, así que es un método que se puede utilizar y nada, y en general es bien aceptado con la consejería previa y eso como dijimos, pero no hay contraindicaciones por edad. Gracias. Y acá, bueno, Ivana, no sabes cuánto te quiero por esta pregunta que estás haciendo, porque esto que estás preguntando es un tema que muy, muy importante para mí, y está hablando de la anticoncepción post-evento obstétrico y del DIU posparto vaginal. Y lo que dice es en la técnica instrumental con respecto a la manual, si hay alguna diferencia. No, creo que la habilidad del operador es la principal diferencia que podemos encontrar de cómo, en general, me parece un poquito más difícil colocarlo con los dedos, porque sostener el DIU entre los dedos y meter el dedo y colocarlo por ahí puede ser un poco más dificultoso que con la pinza, pero para otra persona puede ser que puede tener menos habilidad de utilizar pinzas por su trabajo, quizás le puede resultar más útil hacerlo con los dedos. No hay diferencia, depende de la habilidad del operador, la técnica que prefieran y que quede adentro. Lo único que yo voy a volver a insistir, porque la relevancia, la enorme relevancia de la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, sobre todo con DIU si se puede, el 30% de los embarazos no intencionales en la adolescencia son segundo o tercer embarazo, o sea que hace poco estuvo, no mucho, en un centro de salud, en un centro asistencial y no se le ofreció la adecuada cobertura anticonceptiva. Hay varias preguntas vinculadas a implantes mal colocados. ¿Qué es un implante mal colocado? ¿Si se saca o no se saca? ¿Si puede migrar? ¿Si es tan profundo que pasa? ¿Quién lo saca? No la pregunta, pero lo digo yo. ¿Quién lo saca? Si está muy, eso lo pregunto. Colocar mal el implante es bastante difícil porque justamente el insertor tiene una especie de tope, como podrán haber visto en el video de la doctora Ladowski, que hace que uno no pueda profundizar demasiado, pero puede pasar que inadvertidamente se coloque fuera del subcutáneo y que se coloque, por ejemplo, en músculo. ¿Quién saca el implante cuando no se palpa? Bueno, primero hay que encontrarlo. El implante es radiopaco, se puede hacer una radiografía, se puede hacer una ecografía que también lo va a visualizar y se puede hacer una resonancia también en caso de que sea necesario. ¿Quién saca el implante? Alguien que sea hábil en sacar implantes, que puede ser alguien entrenado, que puede ser un ginecólogo, y si ya es muy profundo, bueno, probablemente se encargue los cirujanos, que pueden ser cirujanos traumatólogos específicos de brazo. Ahora, la pregunta puede ser también, si tengo un implante que es tan difícil de sacar, que la tengo que mandar al traumatólogo especializado en brazo, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿Lo saco? Maru, ¿qué harías? El tema es si la paciente, el implante está aprobado para 3 años, pero sabemos que dura su efecto anticonceptivo bastante más. Hay muchos estudios de extensión donde va a seguir actuando. Y entonces ese es el tema, si la persona quiere buscar embarazo, ese es el tema, lo vamos a tener que sacar para poder quizás lograr que ovule. Si no, todo esto se charla con la persona, se explica, se analiza el costo-beneficio y se verá si se lo quiere dejar o no. Creo que también hay que charlarlo con la persona usuaria, ¿no? Como para poder definir en conjunto.
pero bueno, si busca embarazo va a haber que ir a sí, nunca buscar un implante a ciegas sin saber si es dónde, cómo, por qué zona está, porque la verdad es que es bastante dificultoso. Lo principal, entonces, para no complicarnos la vida, es poder tener muy bien aceitada la técnica de colocación, porque si nosotros lo ponemos mal o muy pronto, nos estamos cavando una cosa, porque van a ser implantes que después nos van a dar. Así que también mejoremos la colocación, vamos a estar favoreciendo que a los 3 años tengamos menos trabajo. Muy fácil, sí. Y con respecto a la pregunta si migra, son casos publicados, realmente son contados con los dedos, la posibilidad de que migre es muy, muy baja, por lo tanto de hecho nosotros en lo personal no tenemos ningún caso, salvo algún movimiento dentro, 1 o 2 centímetros que se mueva del lugar hacia el codo o hacia la axila, pero en el lugar de la colocación. Migraciones no hemos tenido ningún tipo. No, en el último estudio, que es el NORA, que son más de, si no me equivoco, más de 7.000 colocaciones, no hubo ninguna migración, o sea, ningún implante hubo 1%, 1 por 1000 de complicaciones, hormigueo y cosquilleo en el brazo lo más frecuente, pero no, migraciones no se observaron y fue un estudio, digamos, en la vida real. Bueno, y acá algunas preguntas que las voy a tratar de unir todas en relación al DIU, que es, si hay una histerometría mínima para colocar un DIU, ¿qué experiencia hay con el DIU mini? Si hay ¿cuáles son los síntomas de la rotura uterina en la histerometría o en la colocación del DIU? En la histerometría, porque no es que el DIU esté en cavidad. Si el hilo del DIU molesta a la mujer, si se hacen controles por ecografía, y que además que cuando no se ven los hilos se le pide la ecografía en Salta y el médico que hace la ecografía no está actualizado y en vez de informa los DIU contando milímetros desde el fondo del útero y no la distancia del DIU con respecto al orificio cervical interno. Y acota que desde su perspectiva el DIU está descendido. ¿Cuál sería la sugerencia? Que cambie de ecografista. Después de ese mismo informe, claro, después de ese mismo informe todas las usuarias quieren sacárselo. Pero la foto a veces es un muy buen recurso porque se ve. Mostrarle la foto. Empiezo con la perforación, que ya lo hablamos antes. El riesgo de perforación es durante el procedimiento de la colocación, porque es un procedimiento que se hace a ciegas, se hace generalmente con el histerómetro, es una perforación de tipo puntiforme, porque el histerómetro es un palito delgado, que si hay úteros que son muy en retroverso o muy en anteverso, se puede perforar la pared anterior o la pared posterior. Hay estudios hechos con respecto a la fuerza que uno tiene que dar, hechos por físicos que estudian fuerzas, con aparatos que miden fuerza, y realmente es bastante fuerza la que hay que hacer para superar la resistencia que pone el miometro a algo que lo empuje, ¿sí? Pero de todas maneras existe la posibilidad, en general, como dije antes, uno lo advierte, porque el histerómetro tiene una histerometría que no para nunca. Lo que hay que hacer, en general, son asintomáticas, la paciente no refiere ningún tipo de dolor ni de molestia, puede decir que tiene una molestia, pero no es lo habitual. No se retira el histerómetro, se espera, se ve cómo está la paciente, eventualmente se puede dejar en observación si tiene algún tipo de molestia o algo. Yo tengo muchísimos DIU colocados, tengo 2 o 3 perforaciones en mi haber, todas puntiformes y todas que se fueron a su casa y todas, por suerte, saludables. Posibilidad de que haya un hemoperitoneo, y sí, tenés la mala suerte que justo le diste una arteria, una vena, la posibilidad existe, y por eso esto de que permanezcan en observación o con pautas de alarma a domicilio cercano, digamos, ¿no? Con posibilidad de consulta al centro de salud. Se avisa, sí, se avisa que ha habido. Yo personalmente les digo, mira, le muestro el histerómetro para que vean que es muy chiquitito. Esto se hace un procedimiento a ciegas que puede pasar la pared del útero, que es lo que ha sucedido recién. Tenemos que ver cómo seguirse en las próximas horas. En general puede darse o no antibiótico.
de amplio espectro, en forma preventiva, y pautas de alarma. De eso nada más. De la ecografía. Consideramos que el DIU tiene que estar adentro de la cavidad uterina, no importa la distancia al fondo. Eso que le sucedió a ella con respecto a ese ecografista sucede bastante frecuentemente. Mientras esté por arriba del orificio cervical interno, el DIU está bien, tiene que estar adentro de la cavidad uterina. Yo te diría que si tenés un ecografista que te informa así y que les dice a las pacientes que el DIU está bajo y esto es un problema, los llames por teléfono, como hice yo con una ecografista que tenía, y muy amablemente y con palabras agradables le digas que es un excelente profesional, pero que estás teniendo un pequeño inconveniente con respecto a el DIU y que vos considerás en tu consulta que está bien colocado si está por arriba del orificio cervical interno, y que, bueno, que no ponga que está descendido, porque no lo consideras así. Me parece que es algo para charlar. Yo lo hice una vez con una ecografista que me ponía eso, DIU descendido, y no había, ahí también, no había ninguna medida, no importa si son 20, 25 o 30, porque si la persona tiene un miometrio gordo, o justo ahí tiene un mioma, puede ser que esté a 40 del fondo y estar adentro de la cavidad uterina. Lo importante es que esté dentro de la cavidad uterina. No me acuerdo que otras muchas preguntas hiciste, Ale. No, preguntas. A ver, Maru se está acordando. A ver, Maru. Sí. No, la histerometría mínima la consideramos de 6 o 6.5 para poner un dispositivo, y también hay una histerometría máxima, es decir, que más o menos se considera 10, porque sobre todo lo que es para el SIU de levonorgestrel, en una cavidad muy grande tampoco quizás sería una indicación. Por eso también, si ustedes ven, el aparato tiene como la regla desde el 6 hasta el 10, no tiene más que eso. Con los ecografistas sí, es un tema. Yo a veces, si no los conozco, directamente escribo en la orden valorar distancia o extremo inferior del dispositivo hasta el OSI, perdón. O sea, como que directamente se los pido, y bueno, y a fuerza de hablar y todo, se fue entendiendo eso. La perforación, el único tema que agregaría es que la mayoría de las veces no es algo advertido, o sea, la persona se puede ir a la casa, digamos, y... Ay, perdón que toqué esto. La persona quizás se va y no se advirtió. No es recomendable, digamos, de rutina, no se recomienda hacer una ecografía posterior. Creo que depende también del lugar donde uno se desempeñe, y si tiene la posibilidad de hacer una eco. Yo personalmente, frente a colocaciones que me han resultado dificultosas o que no estoy segura, prefiero pedirla, pero no de rutina, digamos, me parece. Y es muy frecuente, tengamos en cuenta que son más frecuentes las perforaciones en mujeres puérperas, digamos, en la lactancia, posiblemente por cómo está el miometrio en ese momento a nivel hormonal. Se vio que hay más posibilidad de perforación en ese momento. Entonces, si quizás hay alguien por ahí en entrenamiento, en colocación de dispositivos, por ahí esa colocación que uno la siente como fácil, por ahí es mejor que la haga alguien quizás con un poco más de experiencia para evitar perforación en esas mujeres. Agregaría eso nada más. Con respecto a la ecografía, el control, recordemos que el control es clínico. Se puede hacer una ecografía si tenés, si no, con ver los hilos que los cortaste a determinada longitud, más o menos 2-3 centímetros, cada uno tiene su longitud más que ya se conoce, es suficiente para ver que el DIU esté bien y que el interrogatorio a la persona sea que está todo bien, que menstrua bien, que no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, en general no habría por qué hacer una ecografía. Y los hilos, si le molestan a la mujer, habitualmente no, y que por ahí se puede quejar es la pareja sexual que tiene alguna molestia en el pene. En ese caso, bueno, o se recortan un poco, pero a veces si los recortás quedan como más pinchudos saliendo por el óseo, entonces también puede ser contraproducente. Y a veces también se recortan si están un poquito largos, porque las que usan la copa por ahí inadvertidamente pueden por ahí engancharlo los hilitos y bueno, inadvertidamente bajar el DIU. Hay varias preguntas en relación a las personas que piden que se les extraiga el implante por
o por alteraciones del ciclo, estoy leyendo, o por alteraciones por aumento de peso, por sangrado frecuente, y usaba alguna otra cosa, bueno, y está vinculado a eso, si sirve usar desorgestrel píldora para predecir el sangrado con implante. Y anticonceptivos sin placebo, eso no lo entiendo. Ah, está bien, será de los días. Y además, te estoy uniendo las preguntas, ácido tranexámico. ¿Para el implante era para el DIU? ¿Qué dijiste? Implante. Para el implante. Sí, bueno, ya conté yo antes, Maru, pero podemos repetir que los tratamientos del sangrado abundante eran el ácido mefenámico, la doxiciclina y los anticonceptivos combinados, que ya lo dijimos. ¿Se puede usar el tranexámico? Bueno, no está estudiado para el DIU de tonogestrel, sí para el implante de tonogestrel, sí para el implante de levonorgestrel. Hay estudios con tranexámico, se puede homologar y utilizar. El tranexámico es una excelente droga para cualquier tipo de sangrado. De hecho, se usa muchísimo en la emergencia obstétrica, en la emergencia de sangrado, por cualquier otra cosa. ¿Qué más dijiste, Maru? No, el tema acá es que sí, es un motivo de consulta frecuente, el peso también es un motivo de preocupación. Con respecto a los sangrados, puntualmente, en el fondo, al final, digamos, vamos a terminar haciendo lo que la usuaria quiera, es decir, si la persona se lo quiere retirar, se lo vamos a retirar, pero siempre tratamos de darle una oportunidad al método, de explicar, porque en realidad, si bien hay muchos tratamientos postulados para el sangrado, muchos dan efecto mientras uno los hace y después el sangrado puede volver, y a veces es un efecto también que del mismo pasaje del tiempo que va a hacer que el sangrado ceda. Entonces, el dar el tratamiento a veces nos permite generar una reflexión, mejorar un poco, esperar, pero bueno, en el fondo también nos puede pasar, nos encontremos con personas que por ahí como profesionales nos frustra un poco, pero también tenemos que entender que hay gente que se lo va a querer sacar igual, y bueno, tendremos que responder a esa solicitud, digamos. Y con respecto al peso es complejo, porque puede haber algo de aumento de peso por el implante, si bien la mayoría o no aumentan, o el aumento es hasta 2 kilos y pico. En casos puntuales, probablemente mujeres que ya tienen algún desorden o que ya tienen sobrepeso o por ahí algún problema con su insulina, quizás el implante favorezca el aumento de peso, y ahí es donde, bueno, quizás tengamos que trabajar en modificar algo del estilo de vida, si está haciendo una actividad física, alimentación, pero bueno, sí, también a veces nos encontramos a mí me parece importante, Maru, que una de las cosas que hay que avisarle a la usuaria, por lo menos a las que atendemos acá en el hospital, nosotros las pesamos antes de colocarle el implante, y yo personalmente le pido que una vez por mes por lo menos se pese, porque realmente no tienen idea de cuánto pesan, ni idea, y no se pesan, entonces es muy fácil después, claro, ponen 5 kilos, claro, exactamente, y más ahora en esta época de pandemia, que bueno, todos tuvimos problemas con el peso. Y ahora aprovecho esto, me parece bueno, en la primera, antes de ponerlo, ya avisar, señora, contrólese el peso, contrólese la alimentación, los hábitos, ver qué tipo de hábitos tiene, ya desde el principio, para prevenir justamente el aumento de peso. Y están preguntando, digo, como una pregunta corta, el índice de masa corporal, si es superior a 30, si es cierto que tiene menos efectividad el implante. No, la verdad es que en los estudios, los primeros estudios clínicos que se hicieron, es verdad que no hubo pacientes con obesidad importante, digamos, pero después la verdad es que no se considera hoy por hoy que haya una disminución de la eficacia del implante, porque se considera que a pesar con índices de masa corporales bastante altos, el nivel de etonorgestrel se mantiene en niveles adecuados para inhibir la ovulación, así que se considera un método igual de efectivo en la obesidad también. Una de las preguntas era si estaba bien dar antes de desorgestrel. Lo he leído, no hay estudios, no sé, Maru, si vos leíste algo que haya realmente hecho un estudio para ver y validar esta acción de dar antes de desorgestrel.
y ver cómo le va con el sangrado para después poner el implante, pero ¿está nombrado en algunos? No, me parece que un estudio de Mansur, sí, está postulado, pero... Postulado, digamos, pero no está comprobado. Sí. No está comprobado. A mí esto me sirve en la práctica, sí, porque hay mujeres que ya vienen con un desogestrel muy bien y quieren por ahí pasar al implante porque se están olvidando, porque les resulta más cómodo, lo que sea. Entonces en esas mujeres uno siente que va a haber una buena continuidad, digamos. Es mi apreciación personal, que lo hablaba igual en Amada el otro día, que siento que las mujeres que ya vienen con un anticonceptivo probable, no sé, de mi teoría, ¿no? De como un efecto ya endometrial instalado, después como que continúan mejor con el implante. Pero bueno, si uno tiene mucha duda o si la persona está dubitativa de ponérselo o no, no me parece de mala práctica como decir, bueno, fíjate, porque en el fondo es un metabolito, digamos, son progestágenos muy similares, así que podríamos hacer la prueba si la persona está muy dubitativa para ver cómo se encuentra, cómo se siente, cómo, digamos, le pega la droga a su cuerpo, a ver si se quiere decidir a un método de larga duración. Voy a hacer dos preguntas que seguramente sean cortas. Una, el uso de metimazol, si contraindica el uso de tonorgestrel, y después hasta qué edad es prudente dar métodos anticonceptivos, sobre todo orales, hormonales. No hay interacción entre el metimazol y el implante, para nada. Y la edad para utilizar implante es cualquier edad. No hay contraindicación por edad. Tal cual. La edad no es contraindicación para ningún método hormonal. El único tema es que para los hormonales, fundamentalmente los combinados, vamos a tener en cuenta comorbilidades. Y quizás con la edad sí nos vayan apareciendo otras cosas, como puede ser más posibilidad de hipertensión, de diabetes, de lipidemias, hipertrigliceridemias, obesidad, cosas que se nos pueden ir sumando en el camino, digamos, pero no solo por la edad, tenemos que tener en cuenta otros factores que pueda tener la persona, ¿no? Asociados. Hay un par de preguntas vinculadas a personas con antecedentes psiquiátricos, con medicación, con antidepresivos, y bueno, ¿qué recomiendan ustedes en términos de anticoncepción? Qué pregunta interesante. Es complejo, ¿no? Sí. Con respecto a las interacciones concretas de los antidepresivos, no hay demasiado, porque realmente las interacciones bien estudiadas han sido las de los inductores enzimáticos, ¿sí? El resto por ahí son interacciones que se han estudiado en laboratorio, en dosajes, en farmacocinética, farmacodinamia, y no concreto en cuanto a tasas de embarazo. La paciente que tiene una alteración psiquiátrica, yo sería más proclive, si podemos elegir qué tipo de anticonceptivo utilizar, no utilizar anticonceptivos combinados de píldoras, porque es un esfuerzo tener que acordarse todos los días de tomar su anticonceptivo, y puede ser que estas mujeres con alguna enfermedad psiquiátrica, no estén bien como para acordarse. Y utilizaría sí cualquier anticonceptivo, cualquier LARX como primera opción, pero más de las interacciones son más de laboratorio, me parece, porque por ejemplo el diazepam con los anticonceptivos tiene alguna interacción, pero no real, no de aumento de embarazo. Sí está bien estudiado con algunos de los anticonvulsivantes, pero no tanto con los antidepresivos y medicación psiquiátrica. Hay varias también hay varias vinculadas a la dislipemia, y como estuvieron hablando recién, me gustaría que lo vuelvan a tocar este tema. No, la dislipemia sola, dale. No, adelante. Toda tuya, que yo ya hablé antes, llegaste tarde. No sé por nuestra introducción. Sí. Las dislipemias, son... están dentro de los factores de riesgo cardiovascular que tenemos que analizar cuando sumamos algún método anticonceptivo, especialmente los que son hormonales combinados, es decir, con estrógenos. En ese caso,
sabemos que los estrógenos puede aumentar el colesterol total y en general aumentan igual el HDL. Pero, digamos, tenemos que tenerlo en cuenta porque si es una paciente que tiene sobre todo otros factores de riesgo cardiovascular asociado, tal vez no vamos a elegir métodos con estrógenos porque podríamos incrementar la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia. Entonces, quizás si fuera como factor único que tiene la persona se podría considerar, pero en general se prefieren métodos sin estrógenos. En ese sentido, podemos ir bien con el implante, podemos ir bien con el DIU o con el SIU y podemos ir bien con el esogestrel o con el que ahora está disponible, la drospirenona. Si fuera vamos a dar un combinado, una buena opción también son los combinados que tienen estradiol, porque hay mucho menos impacto sobre los lípidos, ya que es una molécula similar, digamos, es el estradiol natural, digamos. Por ende, a nivel hepático no tiene tanto efecto como sí lo tiene el etinilestradiol por cualquiera de sus vías, ¿no? Ya sea vía oral, el anillo o el parche también. Así que siempre lo tenemos en cuenta. Bueno, y la última pregunta, porque ya tenemos que dejar la sala. Dos preguntas cortitas, una que no la encuentro, pero voy a tratar de decirlo más o menos, a ver cómo era, pero me acuerdo por dónde iba. Son vinculadas a anticoncepción inmediata al evento obstétrico, que es si se hace ecografía en el post-evento obstétrico, si se recomienda hacer ecografía en el post-evento obstétrico. Había una vinculada a las 4 semanas, que no me acuerdo, posparto, y había otra vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se coloca el DIU. Con respecto a la ecografía post-evento obstétrico parto cesárea, se debe controlar a las 4 semanas más o menos la longitud o verificar si los hilos salen por el orificio cervical externo. Si los hilos uno no puede visualizarlos correctamente y ahí recortarlos, ¿sí? Porque acuérdense que cuando se hace en la colocación se dejan los hilos largos y que se espera que bajen por el orificio. Si no encuentro los hilos, puede pasar dos cosas, o que haya habido una expulsión del DIU o que estén adentro de la cavidad uterina enroscados, con lo cual no sería un problema y no está indicado tratar de sacarlos porque uno se puede traer el DIU. Entonces, si no se ven los hilos, ahí sí se tiene que hacer una ecografía. Si los hilos se ven, se pueden recortar a la distancia que uno considere necesaria. Bueno, ¿había otra? ¿Cuál era? Sí. Posaborto. Posible. Bueno, inmediato, expulsión y inmediatamente se puede colocar un DIU o un implante. Sí. La única excepción es si hubiera evidencia de infección, ¿no? De aborto infectado, de un posparto infectado, coriomionitis. Esas serían las contraindicaciones, digamos, para una colocación intrauterina, no de implante, pero sí intrauterina, si hubiera alguna evidencia de infección. Ahí no, se trata y luego se coloca. Pero muchísimas gracias. Bueno, la verdad, un placer enorme. Fue sumamente ameno. Maru y Lía, las queremos siempre acá, con muchos webinarios más.